Buenos días a todos. Aquí podemos arrancar el evento. Creo que ya somos todos en el evento, que los participantes, los números no están subiendo tanto, entonces imagino que de pronto sí, vamos a estar listos a escuchar a Carla, nuestra ponente. Pero me gustaría darles bienvenida a ese evento y arrancar un poquito con información sobre lo que es SFP, capítulo México. Tenemos una misión y algunos objetivos que nos gustaría recordarles si están visitándonos por tercera vez, es el tercer evento. Y por los que están aquí por la primera vez, me da placer decirles que nuestra visión es promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad. Y bueno, lo vamos a lograr fomentando el uso de la normativa nacional e internacional en la sociedad y en especialistas en protección contra incendios. También con la profesionalización de las personas en la ingeniería contra incendios en México y difundiendo la cultura de la protección contra incendios. Siguiente. Aquí estamos el equipo trabajando aquí para brindarles los eventos y los temas que les interesan. Todos estamos aquí y disponibles para sus preguntas después del evento si quieren conectar con nosotros o preguntar algo sobre SFP Capítulo México. Sí. Nada más algunos beneficios. Si quieren seguir con nosotros siendo parte de SFP México, lo pueden hacer informal siguiendo nuestros eventos o tal vez conectando con nosotros y siendo un miembro del SFP Capítulo México. Pero sí, también, por favor, déjanos saber si tienen algunas preguntas al final del evento. Ok, perfecto. Entonces arrancamos con el evento. Les presento a Carla Andrea Sandoval. Carla es una ingeniera química ingresada de la Facultad de Química de la UNAM y maestra en Ciencias de Ingeniería en Seguridad contra Incendios de la Universidad de Gent de Bélgica. Dentro de la ingeniería contra incendios, Carla se ha especializado en modelación computacional y valoración de riesgo. Bueno, Carla es una especialista en su tema y su tema ha generado mucho interés entre todos ustedes. Para Carla, como me comenta, ser una especialista ingeniera en protección contra incendios es una gran responsabilidad, porque cualquier negligencia puede causar pérdida de vida. Es por esto que considera su trabajo como integral en proteger las personas y en ingeniería contra incendios en general como una profesión muy noble. Entonces, muchísimas gracias, Carla, por tu tiempo y te escuchamos con gusto. Muchas gracias, Sandra. Hola a todos. Voy a compartir mi pantalla, nada más si me confirman que la pueden ver. En teoría ya se debería de poder ver. Sí, ya lo vemos. Perfecto. Ok. Entonces, hola a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, como Sandra ya les platicó, yo soy ingeniera contra incendios. Y bueno, ahorita trabajo yo en una empresa que se dedica a la investigación de seguridad contra incendios. Pero bueno, próximamente me voy a mover a una consultoría en seguridad contra incendios. Igual aquí yo estoy basada en Londres. Entonces, pues mucho gusto de estar participando aquí a la distancia. Entonces, hoy voy a platicar de la importancia del diseño basado en prestaciones en la valoración de riesgos de incendios, ¿no? Entonces, el diseño basado en prestaciones a veces también se llama diseño por desempeño. Y les voy a platicar un poco de esto, que es un tema ingenieril. Entonces, como introducción, la ingeniería basada en prestaciones es la forma en que nosotros protegemos edificios, pero considerando la ingeniería en seguridad contra incendios en su totalidad. Entonces, no vemos
los sistemas contra incendios como partes aisladas del edificio. Por ejemplo, no vemos los rociadores como una parte de la seguridad, no vemos la compartimentación del edificio como algo aislado, no vemos la detección como algo aislado, sino todo es un sistema que está interactuando y que intentamos hacer lo más sólido posible. También el diseño basado en prestaciones nos permite hacer soluciones más económicas cuando la norma, a veces, por ejemplo, en edificios muy grandes, la norma exige demasiados detectores de incendios o cierta protección y podemos ir por soluciones más económicas, pero que promueven o incluso mejoran la seguridad en el edificio. Principalmente la ingeniería basada en prestaciones se da en edificios grandes y complejos. Entonces, por ejemplo, aquí les puse la imagen de una torre, me parece que es en Corea, que se incendió, es una torre de edificios, que por ejemplo, si tenemos un edificio de 3 pisos, pues es algo que podemos diseñar perfectamente con la norma, es algo común, es algo que no es un riesgo excesivo y la ocupación puede ser bastante normal, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos una torre de 50 pisos, evidentemente va a ser mucho más difícil evacuar a las personas. El esparcimiento vertical de la flama puede ser mucho mayor, mucho más rápido, mucho más peligroso. Entonces, tenemos que tener en consideración, por ejemplo, este es un caso especial donde valdría la pena hacer un diseño basado en prestaciones. Y después también les puse la imagen del Museo Sumaya en la Ciudad de México, que, por ejemplo, no vamos a encontrar 2 museos sumayas en el mundo, 3 museos sumayas. Es un diseño que especialmente se hizo para que se vea bonito y así sea. Pero al mismo tiempo es un edificio que es un museo, entonces tenemos muchas piezas ahí protegiéndolo. Por ejemplo, un sistema de rociadores no sería lo más óptimo porque estaríamos, pues, arruinando todo el arte que está dentro. Si son pinturas, por ejemplo, necesitaríamos algo que sea como neblina de agua o algo diferente. Entonces, el diseño basado en prestaciones es para edificios que se salen un poco de lo normal. Algunos de los beneficios del diseño basado en prestaciones es que podemos usar métodos que no están, edificios que se salen de la norma. Y básicamente, por ejemplo, tenemos aeropuertos, que son edificios muy, muy grandes, con mucha gente, que posiblemente ni siquiera hablen el idioma las personas que están ahí, no sepan cuál es la ruta de evacuación más cercana. Entonces, ahí tenemos un sistema muy complejo. Estadios que cada vez son más sofisticados y tenemos miles y miles de personas adentro, que también igual posiblemente no estén familiarizadas con las rutas de evacuación. Y centros de convención, tenemos mucha gente en un solo lugar y con áreas abiertas muy grandes donde no tenemos tanta facilidad de hacer compartimentación del edificio, y atrios, ¿no? Donde, por ejemplo, en centros comerciales donde el edificio es muy alto y tenemos varios pisos a los lados, la dinámica del humo puede ser muy diferente en estos aspectos y se tiene que modelar para garantizar que las personas en los pisos superiores puedan evacuar sin que el humo los influencie. Entonces, en estos casos donde la arquitectura es diferente, es importante tener el diseño basado en prestaciones en cuenta. Otra cosa que el diseño basado en prestaciones nos brinda es que aumenta la flexibilidad de diseños, ¿no? Entonces, a veces los diseñadores dicen que los ingenieros contra incendios somos como un dolor de cabeza porque pues sí, ellos quieren diseñar algo y el ingeniero contra incendios dice, no, eso no se puede porque está fuera de la norma. Esto no se puede porque está fuera de la norma. Pero en la ingeniería de incendios, si hacemos un diseño basado en prestaciones, decimos, ok, vamos a ver cómo podemos lograr eso haciendo que tu edificio sea igual o más seguro que lo que la norma dicta. Entonces, al mismo tiempo, remueve las limitantes de diseño y productos y permite la comparación de diferentes niveles de seguridad. Normalmente, por ejemplo, si la norma te dice necesitas tantos detectores de humo, es lo que pones y ya cumples con la norma. Aquí, por ejemplo, decimos, ¿qué pasa si pongo detectores de flama en lugar de detectores de humo según esta prestación? O si pongo ambos, ¿qué efecto tiene? ¿Es mejor? Entonces, puedo comparar los diferentes niveles de seguridad que a veces pues la norma no nos permite comparar. Otra de las cosas es que contribuye a mejorar la consistencia en las normas y los códigos. Debido a que
las normas y los códigos a veces no concuerdan mucho el uno con el otro porque se han hecho en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Debido a que el diseño basado en prestaciones está basado en ingeniería, esto promueve que se estén haciendo más consistentes, que tengan lógica, que concuerden, y también justifica quitar medidas no actualizadas. Entonces, en algún momento me tocó estudiar que en un país, que no voy a decir el nombre porque no quiero ventilar a nadie aquí, pero en un país, por ejemplo, el momento el tiempo para evacuar un edificio estaba basado en el tiempo que duraba el himno nacional. Y eso se dio porque en algún momento se evacuó un edificio en un concierto y los músicos tocaron el himno y tanto tiempo duró y dijeron, ese es el tiempo que se necesita. Entonces, muchas veces, desafortunadamente, las normas están llenas de números mágicos que a veces funcionan, pero normalmente no son lo mejor, no es lo más óptimo. El diseño basado en prestaciones permite justificar y quitar estas medidas que no están actualizadas y que no tienen un fundamento realmente científico. También permite compensar sistemas contra incendios activos y pasivos. Entonces, si no voy a poner rociadores, entonces tal vez hago mi resistencia de las paredes y de las puertas mayor, en lugar de que dure 60 minutos, voy a hacer que dure 120 minutos o viceversa, ¿no? Entonces voy a poner rociadores en lugar de tener tanta compartimentación, dependiendo, ¿no? Aquí en el Reino Unido, por ejemplo, algo que se hace mucho en el diseño basado en prestaciones es en edificios de gran altura. La cocina, por norma, no puede estar sin paredes. Tiene que haber un compartimento contra fuego y no podemos como diseñar algo que no tenga paredes, una cocina que no tenga paredes. Pero si tú eres un ingeniero contra incendios y compruebas con tu diseño que es más seguro que poner paredes, pues lo puedes hacer. Entonces aquí como que, y pues ahora en los edificios modernos las cocinas normalmente tienen como, en los departamentos es la sala y la cocina es el mismo espacio. Entonces aquí se puede hacer, pero no por la norma, pero sí tienes la cualificación necesaria. Mejora el conocimiento de expertos en seguridad contra incendio. También el diseño basado en prestaciones nos impulsa a estarnos capacitando todo el tiempo para ver cómo podemos mejorar la seguridad en los edificios, y también ayuda a la gestión de la seguridad contra incendios durante la vida útil de un edificio, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos que un sistema contra incendios muy bien diseñado, muy bien fácil de manejar, entonces va a ser mucho más fácil que la gente pueda dar mantenimiento a este sistema que si hay una empresa haciendo los rociadores, otra empresa haciendo los extintores, otra persona haciendo las puertas. Es como muy, muy complejo. Entonces, cuando es todo un sistema, es mucho más fácil darle mantenimiento a todo ello. Otros de los beneficios es que identifica temas que afecten la seguridad ocupacional o de propiedad y que puedan investigarse con profundidad. Entonces podemos identificar temas porque el diseño basado en prestaciones también identifica mucho la población en la que vamos a estar ocupando. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo evacuar un hospital que evacuar un estadio, que evacuar un bar, ¿no? En un bar tal vez, o en un antro o algo así, haya pues gente no en sus 5 sentidos. Entonces, si tenemos a alguien pues bajo el influjo del alcohol, evidentemente va a ser mucho más difícil evacuar a una persona durante el incendio en esas circunstancias que, por ejemplo, una persona en un hospital donde no se le puede desconectar del equipo, pero hay un incendio y se tiene que evacuar a la persona. Entonces, estos temas también los vemos en la ingeniería basada en prestaciones, qué tipo de evacuación estamos buscando, cuál es el tiempo óptimo que le tenemos que dar a ese edificio para que todo el mundo pueda evacuar de manera segura. También la estructura, cuánto tiene que durar la estructura para que los bomberos intervengan, cuánto tiempo le vamos a dar a los bomberos para que intervengan. Y también podemos investigar con mayor profundidad estos temas. Y también promueve la certificación significativa de materiales y sistemas de protección contra incendio, debido a que nosotros, como mencioné, por ejemplo, necesitamos darle cierto tiempo a los bomberos, decirle, este edificio tiene 60 minutos, va a soportar 60 minutos en un incendio.
Entonces, el sistema, los bomberos saben, ok, llevo 30 minutos de incendio, tengo 30 minutos más no me puedo quedar en el edificio y tengo que salirme. Entonces, eso también nos ayuda a que la certificación sea mejor, que los sistemas contra incendios funcionen como deben de funcionar y es como que se complementa el uno al otro. Entonces, aspectos a considerar, que tenemos que considerar en el diseño basado en prestaciones. Tenemos que considerar la construcción del edificio, los planos. También tenemos que considerar las rutas de evacuación. ¿Cuántas rutas de evacuación vamos a tener? ¿Cuánta gente puede caber en esas rutas de evacuación? ¿Qué visibilidad les vamos a dar a esas rutas de evacuación? El comportamiento humano, como ya bien dije, depende mucho. Si estamos, por ejemplo, en un jardín de niños o en una escuela con niños pequeños, los niños muy pequeños cuando ven un incendio suelen esconderse, no salir. Entonces eso también lo tengo que considerar. ¿Cómo se va a comportar la gente que estoy ahí? Gente, por ejemplo, con demencia, que en cualquier momento puede olvidar cuál es la ruta de evacuación. Entonces tenemos que considerar también el comportamiento humano para poder evacuar a estas personas. El control del humo. Queremos el principal factor que mata a personas en incendios es el humo, no el calor. Sucede por calor, pero el humo es principalmente lo que mata primero. Y también tenemos que saber que la gente puede caminar hacia la ruta de evacuación sin que el humo esté a cierta altura. Entonces eso también lo podemos modelar con el diseño basado en prestaciones, cómo se va a ver en mi edificio bajo un incendio, qué sistemas de detección voy a usar, qué alarmas voy a usar alarmas visuales, alarmas auditivas, todo el sistema de detección de alarmas, qué sistema de supresión voy a usar y en qué lugares los voy a usar, dónde es bueno usarlo. Y bueno, voy a hablar un poquito más de cómo modelar esto un poco más adelante en la presentación. Entonces, los objetivos principalmente, o sea, lo que buscamos principalmente con el diseño basado en prestaciones es cuidar la vida de las personas, la seguridad ocupacional, que las personas puedan salir del edificio cuando hay un incendio. Eso es como el objetivo primordial. Pero bueno, a veces puede variar un poco, dependiendo del edificio del que estemos hablando. A veces también queremos proteger la propiedad. Si es una fábrica, queremos proteger el equipo tal vez, pero también queremos proteger la continuidad de actividades o negocio. Entonces, una cosa, por ejemplo, es que no se me queme la fábrica y otra cosa es voy a estar sin operar 3 meses por ese incendio. Entonces, son dos cosas diferentes que también necesitamos proteger. También la protección al medio ambiente. Los incendios pueden ser muy, muy devastadores para el medio ambiente. Y también conservar patrimonio cultural. Aquí puse una imagen de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, porque si hay un incendio allí, o sea, ya no hay más Bellas Artes. O sea, hay edificios donde, bueno, ok, se vuelve a construir. Pero lo que pasó con Notre Dame fue un ejemplo, se incendia y pues ya fue, ¿no? Entonces es algo similar, que también queremos conservar el patrimonio cultural en edificios donde sabemos que el valor pues no es reversible, ¿no? Otros de los objetivos es predecir la distribución espacial respecto al tiempo de calor y fuego, humo y productos corrosivos y de agua. Entonces, queremos saber cuánta radiación va a haber en mi habitación, cuánta conducción, cuánta convección, eso es calor, y cómo se va a dispersar el fuego. También el humo, cómo va a poder evacuar la gente, o también si el humo se va a pegar en las paredes, que eso es como muy, muy común y bastante difícil de quitar. Si es un museo, por ejemplo, arruinaría muchísimas piezas. Y el agua. Los sistemas de protección con agua son muy complejos. Necesitamos conocer mucho de transferencia de calor del agua hacia el fuego, cómo es el ángulo de ataque, qué tamaño de gota necesito para los rociadores o para una neblina de agua. Todos estos sistemas necesitamos saber bastante bien cuál va a ser la distribución espacial de nuestros sistemas. Y también determinar la cantidad de pérdida por incendio considerando el contenido individual del edificio. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder o cuánto estamos dispuestos a proteger? Entonces, ¿qué consideramos? Debemos definir los objetivos y el alcance del estudio, básicamente si queremos proteger a las personas, si queremos proteger la propiedad, ambas o más cosas. Después, definimos criterios de aceptación, si queremos cumplir con los códigos
O sea, queremos cumplir estos códigos, pero además vamos a hacer un sistema basado en prestaciones. A veces se hacen los dos, es una combinación de ambos. Criterios comparativos, no quiero seguir el código, quiero yo solamente hacer un diseño basado en prestaciones. Entonces lo que voy a hacer es nada más comparar cómo se vería mi edificio con lo que dice la norma y cómo se vería mi edificio con lo que diseña el ingeniero. Entonces, y cuál es más seguro. El otro es criterios deterministas. Básicamente son todas las ecuaciones de dinámica de fuego. Y bueno, aunque el fuego no es algo determinista en lo absoluto, es bastante turbulento, bastante caótico, todas las ecuaciones de transporte, todas las propiedades del fluido son deterministas, entonces también se pueden aplicar. Y criterios probabilísticos. Los criterios probabilísticos es otra parte del modelado que en esta presentación no voy a tocar el tema, pero puede haber diferentes modelados probabilísticos con simulaciones de Monte Carlo, con redes bayesianas. Últimamente yo me he encontrado trabajando con redes bayesianas para predecir la probabilidad de muertes en edificios, por ejemplo, en el Reino Unido. Esto es algo que también se puede hacer. También podemos conocer los parámetros de los diseños de prueba según el diseñador. Entonces tenemos que saber lo que el diseñador quiere. Qué edificio quiere, qué compartimentación quiere, cómo se van a ver los cuartos, y también el sistema de seguridad contra incendio que el diseñador tiene en mente y qué ocupación tiene en mente. Además, nosotros, como ingenieros contra incendios, tenemos que tener información adicional. Además de lo que el diseñador nos dice, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, si nuestro edificio va a tener instalaciones para la intervención del cuerpo de bomberos, si va a tener elevadores para los cuerpos de bomberos, si va a tener el tablero de monitoreo del edificio, si va a tener escaleras específicamente para la intervención del cuerpo de bomberos, etc. ¿Qué componentes voy a tener dentro del edificio? Normalmente en centros comerciales hay un árbol de Navidad, hermoso, precioso, muy enorme, pero esa es una fuente de, pues sí, de combustión enorme. Entonces también tenemos que tener en cuenta, si eso se prende, ¿qué sistema voy a hacer para proteger? O sea, ¿qué voy a hacer? Está bien tener el árbol, no estamos en contra de los árboles de Navidad, pero ¿qué podemos hacer para que eso no se vuelva algo catastrófico? También tenemos que nosotros, como ingenieros contra incendios, además de la ocupación que nos diga el diseñador, tenemos que estar presentes de que las personas no se comportan igual en un incendio que cuando no hay un incendio. ¿Ok? Las personas necesitan evacuar y no siempre van a tener la capacidad. Puede haber que hay alguien con restricciones de movilidad, en silla de ruedas. Eso también lo tenemos que considerar. ¿En qué ambiente estamos? Y también podemos pensar en incendios de prueba o diseño. ¿Dónde podrían suceder incendios? Por ejemplo, si estamos en un restaurante, normalmente será la cocina o los ductos, ¿no? Los ductos por arriba, esos son como muy probables que se incendien. Ahí puedo hacer mis incendios de prueba. Ya que tengo como una idea en general de lo que quiero hacer, hago una revisión del sistema cualitativo, entonces identifico qué peligros tengo dentro de mi edificio y selecciono escenarios de incendios a analizar. Por ejemplo, si tengo un estadio, ¿qué pasaría si tengo un incendio y una de mis salidas de evacuación principales está bloqueada por el incendio? ¿Cómo puedo evacuar a toda esa gente? ¿Puedo tener otra estrategia? ¿Es viable hacer eso? ¿Necesito otras salidas de evacuación? ¿Necesito hacer mis salidas de evacuación más grandes? ¿Qué tendría yo que hacer? Entonces tengo que seleccionar escenarios que podrían ser muy catastróficos y probables también, porque podemos imaginar cosas que pues también todo puede ser siempre peor, ¿no? Pero cosas que sean como muy probables que sucedan y que pueden tener grandes consecuencias. Y después realizamos el análisis cuantitativo, que es lo que les voy a platicar un poco en la segunda parte de la presentación. Y ya al final pues reportamos los resultados. Eso es algo también como muy bueno del sistema basado en prestaciones, que podemos reportar resultados. Normalmente cuando seguimos una norma está bien, cuando la norma está bien hecha es bueno, es seguro. Por ejemplo, la NFPA de Estados Unidos es una norma excepcional, pero evidentemente hay edificios que no caben dentro de esa norma, porque son muy fuera de lo común, ¿no? Entonces, en el diseño basado en prestaciones podemos reportar resultados, cómo se vería, cómo sucedería. Ok. Entonces, les voy a hablar un poco del modelado computacional, que es una de las maneras de hacer el diseño basado en prestaciones y que es un poco el área que a mí me ha sido más de interés, más fascinante.
Entonces, el modelado computacional, hay dos tipos los que se utilizan en la seguridad contra incendios. Uno es el modelado por zonas y otro es el CFD, que es Computational Fluid Dynamics, es la definición. Pero bueno, ahorita voy a explicar un poco lo que es el modelado por zonas. Tenemos dos softwares principales, CFast y Ozone. Y estos dos softwares lo que hacen básicamente es dividir el edificio o el compartimento en dos zonas, donde hay humo y donde no hay humo, donde hay calor, donde pues todavía la transferencia de calor no es tan grande, y hace una comparación. Estos modelos son muy simples, no necesitan gran tiempo computacional y son muy buenos para tener una idea aproximada de cómo se vería mi incendio. Pero es muy... si no, no es muy robusto, entonces no es tan confiable, pero nos da una aproximación buena que después podemos usar, por ejemplo, en el CFD. La dinámica de fluidos computacional, o CFD, es un método computacional que es una herramienta muy, muy poderosa. Se utilizan básicamente métodos numéricos para analizar el flujo de fluidos y se utiliza mucho en ingeniería química, en la automotriz, en la aeronáutica, en la marítima, en la civil y obviamente en la ingeniería de fuego. Entonces, aquí les puse unas imágenes porque muchas veces en esos colores que ven es la velocidad, por ejemplo, del viento que va cuando un avión está volando. Pero pues obviamente esas pruebas salen muy caras hacerlas en vivo, entonces se hace el modelado en computadora y ya después se pueden llevar a cabo en vivo, pero todo se hace principalmente en computadora. Y el tema del que yo les voy a hablar, el software principal del que yo les voy a hablar, que es uno de los principales que se usan en la ingeniería contra incendios, es el Fire Dynamic Simulator. Este software es libre, es licencia libre. Es hecho por el Instituto NIST en Estados Unidos y es una herramienta muy poderosa, pero he de ser franca, necesitamos ser muy... necesitamos tener una competencia para poder usar el software, porque una de las cosas de poder usar el modelado es que podemos usarlo cualquier persona, pero el hacer las simplificaciones o usar los números correctos es de suma importancia para poder obtener resultados realistas y no omitir cosas que al final pueden, pues sí, cobrar la vida de personas, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos con este tipo de modelos y hay que saber muy bien lo que estamos haciendo. Entonces, el FDS es un modelo computacional de flujo de fluidos impulsados por fuego. Solamente se enfoca en fluidos impulsados por fuego. Solamente es fuego, solamente es eso. Y bueno, nada más, no me voy a meter en mucho detalle, pero nada más por si a alguien le interesa. Resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones de flujo de fluidos, y tiene especial enfoque en el flujo del humo y la conducción de calor del fuego. Entonces, para poder utilizar estos softwares no se necesita gran habilidad computacional en cierto sentido, pero sí necesitamos saber qué ecuaciones de transporte se están resolviendo, y también tenemos que saber la física de la turbulencia y la combustión para saber que lo que el modelo nos está arrojando hace coherencia con la realidad. Porque el modelo puede funcionar, puede correr, pero nosotros tenemos que estar seguros de que esas ecuaciones de transporte están funcionando en nuestro modelo como queremos que funcionen o como deberían de estar funcionando. Lo que queremos hacer con en este simulador, en este programa, es recrear incendios reales en un software. Y bueno, hay una herramienta visual, por si a alguien le interesa un poco más inspeccionar, que se llama PyroSim. Y esta herramienta es, esta sí no es licencia libre, pero es del mismo instituto y es muy, muy fácil de visualizar y es muy amigable. Entonces, ¿qué podemos hacer en FDS? ¿Qué podemos simular? ¿Qué podemos ver? Podemos tener cualquier dispositivo de medición. Entonces, podemos tener nuestra habitación o nuestro edificio y podemos ver, ya que hemos seleccionado el incendio que vamos a modelar, podemos medir cuál es la temperatura de la fase gas, o sea, de nuestro aire ambiente en un incendio, o de la fase sólida de las paredes, qué tan calientes van a estar, la radiación de la fase gas, la radiación en la fase sólida, cuánto calor se va a estar liberando, el heat release rate,
release rate, cuánto se va a estar quemando, cuánta masa se va a estar quemando. Y también podemos hacer las estadísticas durante el incendio, cuánto humo se genera. Tenemos una gran serie de estadísticas que podemos monitorear en cada momento del incendio. Y nosotros definimos cuánto tiempo queremos modelar ese incendio. 30 segundos, 1 hora, 2 horas, por supuesto. Mientras más tiempo le demos, más se tarda la computadora en solucionar el modelo. Podemos también poner obstrucciones. Por ejemplo, podemos poner paredes sólidas. Aquí les puse un ejemplo en la fotografía de arriba, donde tenemos paredes sólidas. También podemos tener, lo puse aquí como vents, porque así es como se llaman en el programa, son ventilaciones, que pueden ser puertas, pueden ser ventanas, pueden ser ventilaciones horizontales en el techo. Puede haber, por ejemplo, obstrucciones que se llaman delgadas en el software y que no tienen espesor en sí, pero impiden el flujo de aire. Por ejemplo, hay cortinas de aire que también se usan para evitar la dispersión, el esparcimiento o la propagación del humo. Son cortinas de aire que van a hacer una diferencia de presión y van a impedir que el humo se propague en el edificio. Y pues esto no es que sea un espesor, no hay una pared en sí, pero el modelo puede decir, ok, aquí hay una cortina. Puede haber superficies inertes o superficies adiabáticas. Aquí necesitamos saber que la simplificación a una superficie inerte es válida, sabiendo cómo los materiales se comportan bajo un incendio. Podemos tener obstrucciones pues abiertas, que sean fugas de aire, podemos tener mecheros, podemos tener obstrucciones que sean de escape, que sean de suministro. Se llaman obstrucciones no tanto porque sean las obstrucciones que visualmente vemos, pero porque el software entiende hay algo ahí que no permite que el incendio o el humo se esparza de manera normal. Puede haber aire acondicionado, todo eso también. Podemos tener, por ejemplo, algo que sea líquido y sólido al mismo tiempo, por si tenemos materiales peligrosos, también los podemos poner. Podemos poner detectores de humo, ya sea de ionización o fotoeléctricos. Podemos poner detectores por rayos, que son por oscuración. El incendio va a suceder y el software va a medir, por ejemplo, qué tanta oscuración hay y en ese momento mi detector se activa y yo veo si es el tiempo que necesito y si es demasiado lento, entonces necesito poner o los detectores de diferente forma, necesito poner más detectores o mi techo tiene que estar más bajo, tiene que estar más alto, dependiendo de lo que esté sucediendo en nuestro edificio. Detectores de calor, dependiendo de la temperatura de activación, eso nosotros se lo damos al software. Rociadores, aquí tenemos que saber el flujo de mis rociadores, la presión de operación de los rociadores, el factor K, la corriente de chorro, la velocidad a la cual el agua va a salir, el ángulo de ataque. El ángulo de ataque es muy importante en la extinción con rociadores, la temperatura de activación, el tiempo de respuesta, etc. Entonces, hay mucha información que nosotros le podemos dar al software y que lo va a modelar. Los rociadores en particular los puse debajo de detectores, aunque no son detectores, porque el software al inicio funcionaba solo como detectores. FDS es una herramienta que se está actualizando constantemente. Entonces, empezó como detector nada más y ahora cada vez le agregan más cosas. Y ahora los rociadores cada vez tienen mucho más capacidad y el modelado es mucho más específico. Entonces, también podemos tener sistemas de aire acondicionado. En el software se llaman sistemas HVAC. Podemos tener conexión de ductos. Podemos modelar, por ejemplo, el incendio en un ducto. Estos ductos pueden tener filtros de partículas, pueden tener amortiguadores, pueden tener ventiladores, pueden tener bobinas de aire acondicionado. Entonces también podemos modelar cómo se va a mover el humo de un cuarto a otro. Por ejemplo, aquí les puse la imagen inferior, se ve como el primer cuarto tiene humo y poco a poco el segundo se empieza a llenar con humo debido a ese ducto. Aunque hay una pared, el ducto va a hacer que ese cuarto también tenga esa presencia de humo y se vuelva un ambiente peligroso para las personas. Entonces, no voy a dar como un curso extenso en lo que es el modelado computacional, pero solamente como pasos básicos para que ustedes sepan, bueno, y cómo funciona esto un poco.
Primero, básicamente se dibuja una geometría, se puede importar un archivo AutoCAD. Este es un ejemplo de un edificio que se importa con todas sus escaleras. Aquí tengo, por ejemplo, vidrio. No es lo mismo que toda la pared sea de vidrio. Aquí solamente tengo ahí un vidrio pequeñito. O sea, puedo importar todo eso, los materiales. Después generamos una malla según el tamaño de celda. Entonces, lo que hace FDS es que nosotros diseñamos una malla y esos cuadritos chiquititos, chiquititos que se ven ahí, cada cuadrito va a resolver ecuaciones de estado, ecuaciones de transporte. Me va a resolver la turbulencia que está haciendo mi incendio o el fuego. Cada celda lo va a resolver hasta que se hace un modelado total de mi incendio. Entonces, aquí en esta imagen se ve que hay unas celdas todavía más chiquititas en los dos cuadros de la izquierda, los dos cuadros pequeños de la izquierda. Esas celdas van a ser mucho más sensibles. Entonces, si yo voy a hacer mi incendio modelo en esa área, entonces yo quiero que mi celda sea más chiquita para que mis ecuaciones resuelvan como un área mucho más pequeña y sea mucho más preciso. Cuando me salgo de donde está el incendio, puedo hacer una malla más grande, porque mientras más chiquita sea mi tamaño de malla, más tiempo computacional. Mientras más grande, más rápido. Entonces tenemos que hacer un balance entre cuánta precisión y cuánto tiempo computacional. Por ejemplo, a mí hacer el modelado me parece que fue 20 incendios en un centro comercial de 4 pisos. Me parece que fueron 2 semanas de modelado. Tenía que esperar los resultados 2 semanas. Entonces, bueno, depende del tamaño de malla, depende un poco también los materiales que ponemos, el incendio que ponemos, todo eso. Después de que ya pusimos nuestra malla, tenemos que configurar el incendio, qué combustible va a tener nuestro incendio, qué calor de combustión, qué emisividad va a tener, el heat release rate per unit area. Tenemos que saber cuánto calor va a generar por unidad de área, así es como lo define el software, cuánto hollín me va a producir, la dimensión de mi incendio, si va a tener un aumento drástico en cierto tiempo. Por ejemplo, la NFPA define incendios que crecen según la P cuadrada. Entonces tenemos incendios de crecimiento lento, mediano, rápido y ultra rápido. Entonces también nos podemos especificar qué tan rápido yo quiero que crezca mi incendio, también debido al tipo de ocupación que yo tenga, el tipo de edificio que yo tenga. Y también el coeficiente de extinción, qué tan fácil es que mi incendio se extinga. Todo eso se lo tenemos que dar al software y también tenemos que tener un conocimiento de qué está en mi edificio y cómo se va a comportar y si realmente es viable o estoy haciendo suposiciones que pueden ser peligrosas en el futuro. Y también, bueno, la otra parte es que podemos configurar dispositivos o detectores. Por ejemplo, aquí tenemos un cuarto que se está llenando de humo y tenemos ¿cómo se le dirá? Una capa que se ve de varios colores. Entonces, lo azul es lo que está muy frío y lo de arriba es lo que está más caliente. Entonces, yo puedo medir en qué momento, por ejemplo, aquí son 35 segundos, abajo se ve en la imagen. A los 35 segundos de ese incendio, esas van a ser mis temperaturas verticales en mi cuarto. Entonces, con eso yo puedo medir qué tan bien está mi cuarto, bueno, la habitación, el edificio, qué tan viable es, si mis tiempos de evacuación son óptimos, si no son óptimos. Entonces, todo esto me permite a mí hacer un diseño mucho más eficaz y reducir los riesgos y tener algo cuantitativo que es medible. Y finalmente podemos hacer un procesamiento de datos. Entonces, aquí como lo explicaba, en la imagen de arriba podemos ver una habitación que tiene sillones, entonces podemos ver la temperatura de los sillones, podemos también ver la cantidad de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, podemos ver, por ejemplo, en la imagen de abajo, cómo se comportó mi heat release rate, la generación de calor, y bueno, podemos medir una cantidad impresionante de datos, muchas estadísticas del incendio que son muy útiles para un diseño mucho más óptimo y tratar el edificio como un sistema, no sistemas aislados, porque aquí lo que vamos a estar poniendo es rociadores, detectores y todos van a estar interactuando cuando yo ponga mi diseño modelo. Entonces eso me da una perspectiva mucho mejor de cómo se va a comportar mi edificio. Y ya por último, hay un
hay un software que se llama Pathfinder, esto lo voy a decir muy brevemente. Este software Pathfinder lo que hace es jalar toda la información que FDS generó, o sea, el incendio, con todo el tiempo, espacio, todo lo va a jalar, y ahora voy a poner personas adentro. Entonces, en la imagen de abajo pueden ver el mismo edificio, pero con personas adentro. Entonces, voy a ver cómo se va a evacuar ese edificio y puedo, por ejemplo, yo en Pathfinder ver esta persona que fue la última en salir, qué cantidad de humo o de ciertos gases inhaló. Cuál era la visibilidad de esta persona cuando salió del edificio y cosas de las poblaciones. Lo que decía, podemos modelar personas que están evacuando un hospital, alguien que está ayudando a empujar una cama de hospital, alguien que está ayudando a una persona en una silla de ruedas. Podemos tener, por ejemplo, los que son de la brigada contra incendios que van y dicen, hey, es hora de evacuar, y que van a buscar a las personas. Podemos tener, por ejemplo, grupos, personas que, por ejemplo, una mamá con niños y decir, estas personas no se van a separar durante la evacuación, no se pueden separar. Entonces modelamos eso también. Podemos tener asistentes a las personas, podemos tener rutas establecidas, por ejemplo, esta ruta de evacuación durante este incendio no se va a poder usar. ¿Qué pasa? Si dos rutas de evacuación quedan bloqueadas, ¿qué pasa con mi edificio? ¿Qué es lo mejor para hacer? ¿Cuál ruta de evacuación tiene preferencia? Dependiendo de la visibilidad que yo le doy a esa ruta de evacuación, digo, esta ruta de evacuación va a tener 80% de preferencia y estas otras dos, 10 y 10%. Y veo cómo se comporta la población. Y también algo que pues afortunadamente ya estamos llegando al final, pero Pathfinder implementó la sana distancia, también cómo sería una evacuación conservando una sana distancia. Y bueno, nada más, por ejemplo, en la gráfica de arriba me dice como los números de ocupantes o de personas y cómo fueron saliendo del edificio, ¿no? Cómo va disminuyendo el tiempo y yo veo, necesito 400, por ejemplo, en este punto son como 400 segundos para que las personas se evacúen. ¿Mi sistema de protección es suficiente? Sí, ok. No, no es suficiente, necesito mejorarlo y vuelvo a modelar según lo que yo necesite. Entonces, bueno, ya para terminar, como conclusiones, la seguridad contra incendios del edificio se trata como un sistema interconectado, no como un sistema aislado. Para poder hacer un modelado computacional, como el que presenté de FDS, se requiere un conocimiento de la mecánica de fluidos del fuego para saber lo que mi modelo está resolviendo, para saber que yo le doy los valores necesarios al software y que me resuelva lo que realmente es relevante y que yo pueda omitir para ahorrarme tiempo computacional lo que no sea relevante. Si puedo omitir radiación, si la radiación es totalmente relevante y no la puedo omitir, por ejemplo, o qué tanta radiación quiero que haya, qué porcentaje de la radiación quiero que yo cuantificar. Eso es importante conocer estas cosas. Hay mayor flexibilidad de diseño con el diseño basado en prestaciones. Se incluye el comportamiento humano en el diseño, que también es muy importante, y se promueve la investigación y mejora de la seguridad contra incendios. Entonces, pues esas serían las conclusiones que yo que les comparto. Y pues sí, definitivamente es una manera de ver los riesgos de los incendios de una forma más cuantitativa, de una manera más objetiva, más ingenieril. Entonces, pues creo que eso sería todo. No sé si hay preguntas o algo. Sí, muchísimas gracias, Carla. Es súper interesante tu presentación, muchísima información. Y sí, veo que tenemos algunas preguntas. Ricardo nos va a ayudar leyéndolas y tenemos más o menos 10 minutos para las respuestas o el tiempo que ves necesario para responderlas claramente. Pero adelante. Perfectísimo. Así es. Bien, a ver, vamos a proceder a leer algunas de las preguntas y comentarios en general. Dice Mónica Carpio, un gusto saludarla, Carla. Me parece muy importante que recordaras que el uso del software como FDS requiere competencia y experiencia para lograr simular condiciones reales de incendios.
no es solo una imagen y video bonito. Puse atención yo en este comentario, Carla, también porque es muy importante. Nosotros, los que nos dedicamos a todo lo que es la protección contra incendio, nos encontramos con ingenierías muy bonitas, con imágenes muy bonitas en 3D, pero el contenido real, muchas de las veces, o algunas de las veces, no muchas, algunas de las veces, da mucho que desear, ¿no? Entonces, sí me gustaría, si no tienes inconveniente, en abundar un poco en este tema, ¿no? En los simuladores, que ya lo hiciste, pero en la parte de contraincendio, porque es un tema muy importante, ¿no? No solo es que sea un plano o una imagen muy bonita. Sí, definitivamente es algo muy atractivo ver las imágenes del edificio y cómo todo se ve. Visualmente es muy lindo. Ah, por cierto, Moni, muchas gracias por tu pregunta. Ella también es ingeniera contra incendios. Entonces, muchas gracias, Moni. Sí, definitivamente es importantísimo, importantísimo tener la competencia porque una imagen bonita se va a generar ya sea con los valores correctos o con los valores incorrectos. Entonces, la imagen bonita la vamos a tener al final. Entonces, es súper importante que los valores sean correctos y también nosotros como ingenieros contra incendios que tengamos la ética de no evitar, pues sí, de no evitar valores que sean importantes. Porque, por ejemplo, lo que sucedió en Grenfell Tower, que aquí se incendió en el Reino Unido, se incendia un edificio, mueren 70 personas debido a un material que estaba certificado, estaba autorizado, y pues ahora es un gran tema, por supuesto, pero entonces nosotros no omitir, por ejemplo, materiales que pueden ser peligrosos, nosotros sabemos que este material no está certificado o puede ser potencialmente peligroso, tener mucha ética nosotros también para que no omitamos números que sabemos que nos van a dar un valor muy seguro, pero en realidad los números que estamos usando no son totalmente éticos, por así decirlo. Entonces también es muy importante no solamente el conocimiento ingenieril, también la ética que nosotros tengamos como ingenieros contra incendios para usar estos softwares. Bien, gracias, Carla. Teodoro Noé Delgado, ¿se puede tener asesoría para el manejo de este tipo de software en la Ciudad de México? Tadeo, ¿me dijiste, Tadeo? ¿Es su nombre? Sí, Teodoro. Teodoro, perdón, Teodoro, muchas gracias. De momento yo desconozco que haya alguien que capacite, pero el Instituto NIST tiene varias fechas a lo largo del año. Te puedes meter, de hecho puedo poner bueno, es Thunderhead, los que desarrollan es como el departamento Thunderhead, que desarrollan estos cursos y son en inglés, pero son en línea y hay cursos introductorios y también hay cursos para personas que tienen conocimiento ya avanzado de FDS o de Pathfinder o PyroSim. Y sí, en la Ciudad de México me parece que todavía no, pero se podría, o sea, yo creo que sí se podría intentar hacer algo. O sea, si hay interés, no veo por qué no se podría. Sí. Gracias. Jorge Herrera, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones de los programas presentados? ¿Y cuál es su factor de precisión al operar individualmente y de manera conjunta? Claro. La primera parte de la pregunta es cuál es el alcance. Este programa no te va a resolver, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Cómo se mueve el humo en la pared. O sea, que es como es una distancia muy, muy pequeña donde la viscosidad es extremadamente pequeña esa distancia, entonces eso no lo va a medir, pero sí te puede medir el modelo general de tu incendio. Hay diferentes tipos de modelos de computacionales, hay RANS, LES y DNS. DNS es como lo más chiquito y RANS es como más grande. Nosotros estamos como en medio. Entonces te va a poder modelar en términos bastante buenos. No es como el zone modeling, que no usa ni siquiera una malla. Es mucho mejor. El modelado por zonas, perdón.
Y después, ¿cuáles serían las limitantes? Yo creo que la limitante mayor sería como asumir que todo lo que el software te da es lo que es verdad. Nosotros como ingenieros contra incendios, por supuesto que confiamos que el software está utilizando las ecuaciones de transporte necesarias, pero tenemos que tener el criterio de decir si me está solucionando, no me está solucionando, es viable, no es viable. Yo creo que la limitante más bien sería nuestro criterio como ingenieros, lo que podría dar esa limitante, porque nosotros podemos decir, sí, 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 ya está bien, pero ¿qué tanto bien está bien? Entonces creo que eso es importante. Y la segunda parte de la pregunta, ¿me repites cuál era la segunda parte? Sí. La segunda parte dice, ¿cuál es su factor de precisión al operar individualmente o de manera conjunta? El factor de precisión yo creo que va a variar bastante con el tamaño de celda que uses. Puede ser bastante preciso. Puedes modelar celdas chiquititas, así micro, pero te va a tardar muchísimo en modelarte. O sea, te va a poder tardar hasta 3 semanas en un pequeño cuarto. Entonces, el nivel de precisión pues depende de un poco lo que tú quieras y el tiempo computacional que tú desees. Y también otra cosa que es importante saber es que el incendio no es como los experimentos de química que si agregas A y B te va a dar C. O sea, que si agregas, o por ejemplo, si agregas 10 mililitros de algo y 10 mililitros de otra cosa, 20 mililitros. No, o sea, un incendio, así pongas todo exactamente igual, no lo vas a poder replicar porque es catastrófico. Entonces, el software lo que está haciendo es resolver ecuaciones de estado, pero no te va a decir exactamente lo que va a pasar experimentalmente. Entonces, toda esa turbulencia, ese caos que hay dentro de un incendio, sí lo va a modelar dentro de las ecuaciones de estado, pero yo creo que aún no estamos en el momento de decir es equivalente a un experimental. Pero pues obviamente no tenemos ni el dinero, ni el tiempo, ni el ambiente para quemar edificios. Entonces, es una buena aproximación, sí. Ok, gracias, Carla. Wenceslao Vázquez, perdón. De acuerdo a tu experiencia, ¿quiénes son los usuarios más recomendados en este software? A ver, la vuelvo a plantear. De acuerdo a tu experiencia, ¿quiénes son los usuarios más recomendados en este software? Arquitectos, diseñadores de espacios inmobiliarios, integradores de PSI, de protección contra incendio, autoridades, bomberos. Definitivamente este software yo lo recomendaría para ingenieros mecánicos. Ingenieros mecánicos es algo bueno. Físicos, por ejemplo, también podrían entender muy bien las ecuaciones de transporte. Ingenieros contra incendios, que sepan de mecánica de fluidos. Bueno, ingenieros electromecánicos, perdón, dije mala palabra en español, perdón, es que me pierdo. Sí, electromecánicos. Sí, sería como más bien personas que sepan acerca del conocimiento de ecuaciones de transporte, porque los arquitectos bien pueden saber de diseño, pero no van a saber, por ejemplo, si lo más importante en ese incendio va a ser la radiación o la convección o la conducción. No van a saber si mi transporte de masa es significativo, el momentum. Entonces, los arquitectos básicamente son un soporte para saber la estructura que hay, la ocupación, pero realmente nosotros como ingenieros contra incendios tenemos que saber todas estas, la mecánica de fuego que está sucediendo. Entonces yo recomendaría ingenieros electromecánicos, físicos, ingenieros contra incendios, incluso ingenieros químicos podrían entender un poco de esto. Sí. Bien. Dice, ¿qué software se pueden usar para áreas abiertas? Software para áreas Pregunta abiertas. Miguel Cosme. No sé si se refiere como áreas abiertas como incendios forestales o áreas abiertas como edificios que no tengan como, o sea, que sean abiertos. ¿Un estadio o algo así, por ejemplo? ¿Podría Área ser? de tanques. Área de De tanques. tanque. Ok, ya. Mira, ahorita FIS, tengo entendido que no tiene la capacidad de hacerlo, pero últimamente han estado incursionando en sus últimas actualizaciones, han intentado incursionar en también modelar el incendio fuera de un edificio. Entonces no me sorprendería que fuera
imposible de hacer en el corto plazo, pero algo que podrías usar para explosiones de tanques, que tal vez funcionaría, pero ese sí es todavía mucho más difícil de utilizar porque necesita mucho más conocimiento de ingeniería electromecánica, es ANSYS Fluent. ANSYS Fluent también es un modelo de CFD y ese sí te puede simular, como lo que mencioné antes, RANs, LES, DNS, te puede simular como cosas mucho más específicas y eso se ocupa en medicina, se ocupa en muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, podría que se incursionara en eso, pero de momento yo, si te soy sincera, desconozco de uno de espacios, pero sí puedo preguntar y si sé, también te puedo hacer llegar la información. Ah, mira, ahí está. Se utiliza el FAST de ByGNV, Process Hazard Analysis Software. Ok. Bueno, creo que El Solano. Oh, perdón. Pensé que había unos problemas técnicos, pero no. Ok. Israel Solano, la capacitación de uso y costos de licencias de software, ¿tienes idea? Bueno, FES no tiene ningún costo, es de licencia libre, pero es con código. Entonces hay que aprender a programar, hay que programar el código para el edificio. Entonces es un poco tedioso, pero eso es licencia libre. Y después, PyroSim es como la herramienta visual de FDS y ese sí tiene un costo. Eso lo tienes que cotizar directamente con Thunderhead. Ellos te preguntan, por ejemplo, qué tipo de empresa es, qué tipo de uso le vas a dar y ellos te dan una cotización. Y Pathfinder es lo mismo. Te dan creo que una licencia de uso, de uso gratuito de 30 días, donde lo puedes hacer. Y de costos de cursos, híjole, hace poco yo tomé uno. Hay varios en línea. Está el de Thunderhead, que son como los creadores de este curso. También la Universidad de Sudáfrica. Hay una universidad Ay, perdón, se me va. Stellenbosch, ¿verdad? Johannesburgo, sí. En esa universidad también tienen cursos de modelado de FDS. Yo lo tomé en algún punto. Sí, son cursos que se podrían tomar. Pero los costos, sí, creo que es cotización con ellos, es directamente escribirles. Ok, perfecto. Bien, Rafael de Jesús Rocha. ¿Cómo se puede definir o a qué se refiere el término prestaciones? Ok. Basado en prestaciones, la verdad, a mí no me gusta ese término, pero es como lo han usado en España. Entonces, fue como un poco más en España porque tienen un poco más de este tipo de diseño basado en prestaciones. En Latinoamérica, pues no es tan común. Pero también la traducción literal, en términos como de Latinoamérica, sería por desempeño. El término en inglés es performance-based design. Estamos basándolo por el desempeño del edificio, el desempeño de nuestros sistemas contra incendios. Entonces pueden ser como las prestaciones del edificio también, así es como se entiende. Sí, a eso se refiere. Sí, si me permites, aquí en México ese término se usa así, literal, como lo acabas de decir, diseño por desempeño. Sí. Exacto. No sé en otros países de Latinoamérica. Sí, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Ahí sí, no. Bueno, Eric Muñoz pregunta también si hay algún curso o certificación para este tipo de diseños computacionales basados en sistemas contra incendios. Sí, bueno, en particular yo creo que hay, yo la maestría que estudié es en la Universidad de Gante, es una maestría muy, muy fuerte en mecánica de fluidos, es principalmente, y hay otra maestría que es la maestría internacional, que se estudia en 3 países, Edimburgo, Gante y Suecia, y también dan toda la capacitación para estos cursos y tener todo el conocimiento que se necesita, no nada más para saber qué botones picar, sino toda la mecánica de fluidos, porque en estos cursos que mencioné de Thunderhead y así, te enseñan como qué botones picar y todo, pero ya asumen
que tienes un conocimiento general de la transferencia de calor, transferencia de momentum, transferencia de masa. Entonces yo recomendaría cursos como que tengan un currículum robusto también en estas competencias, no nada más ir a un curso de software, porque no es nada más meter números, es también entender qué está pasando. Sí. Ok, bien. Rafael de Jesús. El término prestaciones es o puede aplicarse a la protección contra incendio en instalaciones industriales. Sí, o sea, sería como el diseño basado por desempeño y sí, también se podría utilizar. Si está basado en ingeniería, sí. Ok. Pregunta Osvaldo Monsalvo. ¿Hay algún demo o video donde podamos ver cómo funcionan los softwares? Sí, definitivamente. De hecho, yo creo que lo que voy a ponerles el link aquí. Digo, también lo podría yo como poner en compartir pantalla, pero por si no quieren, les voy a dejar aquí el link de PyroSim, que es la página donde pueden también encontrar todos los cursos. Lo voy a poner en el chat. Este es de PyroSim, que es la herramienta visual de FDS, y también se pueden ir allá arriba en el menú, van a encontrar Pathfinder y pueden ver cómo hay varios videos, hay tutoriales gratuitos para empezar a usarlo, y como les dije, hay una prueba gratuita de 30 días. Y también hay en los links, en el menú de arriba también pueden encontrar las fechas de los cursos que va a haber con personal de Thunderhead, que son los diseñadores de este software. Ok. Bien. Carlos Hernández, con respecto a sus trabajos de modelado, ¿a quiénes envías el resultado de los mismos para que los revisen y aprueben o hagan comentarios al respecto? Se envía bueno, aquí lo que hacemos es enviarlo a los diseñadores. Entonces ellos lo incluyen en todos sus reportes porque ellos pues también necesitan no solamente como demostrar la seguridad contra incendios, necesitan demostrar seguridad en muchas otras áreas del edificio. Entonces ellos ya son los que incluirían esa información en su reporte y ellos te harían comentarios de esto no es lo que necesitamos, esto sí es lo que necesitamos, y ya que ellos tengan su reporte, ellos ya lo presentan con las autoridades que sean necesarias y si hay alguna modificación te dirían. Pero así es como lo hacemos, bueno, como yo lo he hecho hasta ahora. Uh-huh. No sé si Ricardo sigue con nosotros. Estaba teniendo un poquito de problemas técnicos, pero también veo que ya estamos 6 minutos después de las 11 y tenemos un poquito más de preguntas, pero también entiendo que ya el tiempo está limitado. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que han preguntado. Te voy a compartir, Carla, las demás preguntas, ¿verdad? Si tienes un momento para responderlas en tu tiempo libre, estaría Sí, claro perfecto. Sí, porque hay muchísimas y como te dije, tu charla generó muchísimo interés. Como ves, hay preguntas de todo tipo, ¿no? De todos niveles y me encanta que las personas tienen esa curiosidad, ¿verdad? Para Sí, es aprender. fantástico ver esto. Estoy muy emocionada. Es realmente muy satisfactorio ver todo este interés. Sí.
Sí, y bueno, como agradecimiento a ti, te presentamos una placa que otorga el presente reconocimiento a ingeniera Carla Andrea Sandoval. Muchísimo gusto Muchas verte gracias. aquí, escucharte. Y bueno, ojalá nos vemos en el futuro, ¿no? Con otro tema que seguramente Claro va a que sí. también generar mucho interés. Y bueno, decirle gracias a todos los que se han conectado. Tenemos personas desde 21 países de Latinoamérica y todo el mundo. Es increíble. Entonces, sí, muchísimas gracias también a CONAPSI que nos apoya. Con logística de estos eventos, y el próximo evento va a estar el 26 de mayo. Vamos a tener una charla de normatividad mexicana. A los que interesa, por favor, regístrense. Vamos a tener información muy pronto en nuestras redes, que estamos en LinkedIn y Facebook. Entonces, vamos también a estar poniendo los videos con consentimiento del ponente en YouTube, y si no tenemos ninguna dificultad técnica, lo vamos a compartir muy pronto, pero siempre nos gusta que las personas nos acompañen vivo, ¿verdad? Porque tienen esa oportunidad de preguntar y tener buenas respuestas. Entonces, sí, muchísimas gracias otra vez, y que tengan todos lindo Sí, muchas día. gracias a todos.